Bienvenidos a un nuevo mensaje de la palabra de Dios que puede cambiar tu vida. Bueno, hoy el tema que vamos a ver con la ayuda del Señor es: el bautismo trae gozo. El bautismo trae gozo. Y en la palabra de Dios vamos a buscar allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, vamos a ver allí a dos personajes principales. Uno se llamaba Felipe y el otro personaje no sabemos su nombre. La Biblia no lo menciona. Lo único que sabemos es que él era de Etiopía. Para que ustedes se den una idea del trasfondo de esto, Felipe era un discípulo del Señor. Estaba allí en Samaria predicando el evangelio. Y muchísima gente estaba creyendo en Cristo. Y bueno, ustedes saben que cuando uno está haciendo algo en donde tiene éxito, lo más lógico y normal es pensar que bueno, allí debo de estar, allí debo de seguir. Porque me está yendo bien, porque hay resultados. En el caso de Felipe no fue así. A pesar de que Dios lo estaba utilizando de una manera muy poderosa allí en Samaria, mucha gente creía en Cristo. Sin embargo, Él lo llama de ese lugar para que fuera a un lugar desértico. Estoy seguro que Felipe no entendía mucho, pero aquí lo que aprendemos de Felipe es la obediencia. Cuando Dios te saca de tu zona de confort, cuando Dios te dice y te instruye para un cambio en tu vida. Eso fue lo que pasó con Felipe. Pero Felipe tuvo un corazón obediente, un corazón totalmente obediente. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 26 del capítulo 8 del libro de los Hechos, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, un lugar donde no pasaba nadie. Ahí lo mandó. Yo creo que tú y yo nos hubiésemos preguntado: ¿pero qué voy a hacer allí en un lugar donde no hay nadie? Pero Felipe, fíjense lo que pasó. No cuestionó absolutamente nada. Versículo 27 dice: entonces él, ¿qué hizo? Se levantó y fue. Ni siquiera le dijo: pero Señor, es desierto. O sea, no discutió con Dios. Simplemente se levantó y se fue. Y dice y sucedió, aquí viene el segundo personaje. Mientras iba caminando, Felipe, mientras iba caminando, dice que sucedió que un etíope, ¿qué quiere decir un etíope? Que era de Etiopía, ¿no? ¿Y quién era este hombre? Dice que era eunuco. Para los que nunca han escuchado esta expresión o no saben lo que es un eunuco, era un hombre castrado, ¿no? Y estos hombres, generalmente, había dos clases de eunucos: los que eran forzados a ser eunucos y eran los que voluntariamente permitían que los castraran. ¿Para qué? Para ocupar puestos en el gobierno, ¿no? En este caso, no sabemos por qué él era eunuco, pero dice aquí que era un funcionario de Candace. Candace no era el nombre de la reina allí. Candace se les llamaba como, por ejemplo, faraón, ¿no? El título que tenemos aquí de presidenta, ¿no? Allá se les llamaba, en Etiopía se les llamaba Candace, ¿no? No era el nombre de la reina. Dice que era eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Pero nosotros nos preguntamos: ¿pero qué hace un etíope en Jerusalén? ¿Qué hace un etíope viniendo
de adorar al Dios de Israel. Bueno, hermanos, tenemos una historia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 10. Fíjense lo que dice, partiendo del primer versículo. Dice, primero de Reyes 10. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, porque claro, la fama de Salomón era: este hombre, no hay hombre más sabio que él. Entonces ella dijo: sí, bueno, voy a ver si es tan sabio. Y vino a Jerusalén, versículo 2, con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo, ¿qué? ¿No se les hace familiar eso? Que oímos de cosas de Dios, pero no creemos. Bueno, eso le pasó a la reina de Sabá. Hasta que he venido y mis ojos, versículo 7, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto, que ni aún se me dijo, ¿cuánto? Ni siquiera la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Es mayor. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia, y dio ella al rey 120 talentos de oro, y mucha especia, y muchas piedras preciosas. Nunca vino tal cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir muchas maderas de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió. Además de lo que Salomón le dio, ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Bueno, esto sucedió varios cientos de años antes. Y así fue como esta reina llegó allí, a esa zona del mundo que después se llamaba Etiopía. Y ella fue como una mujer que dio testimonio de lo que vio con el Dios de Israel. Y se cree que hasta el día de hoy, los etíopes creen en Cristo, muchos de ellos creen en Cristo y son muchos de ellos también judíos. Y este etíope que vino a adorar, se cree que fue el resultado del testimonio de la reina de Sabá. Ahora, algo que es importante que les quiero decir. Se dice por ahí que esta reina tuvo un hijo con Salomón. No es cierto. La Biblia no menciona nada. Si alguien en la Biblia tiene relaciones con un hombre con una mujer, ¿qué dice la Biblia? ¿Lo menciona o lo oculta? Lo menciona.
se llegó a la mujer tal y esta coincidió, etcétera, etcétera. Aquí en ningún momento habla de que Salomón tuvo que ver con esta mujer. Solamente fue una visita, pero no tuvieron ningún hijo. Porque lo van a escuchar por ahí de repente, que en Etiopía hay un hijo de una descendencia de Salomón. No es cierto. Pero sí hay muchos judíos en Etiopía que seguramente después de la reina de Sabá visitaron Jerusalén, conocieron mujeres judías, se casaron y tuvieron hijos, etc. Y de ellos venía este hombre, este etíope, ¿no? Ahora, este hombre etíope era el principal de los funcionarios, sería como el ministro de Economía. Entonces venía él con su séquito de gente, por supuesto, porque tenía todas las posibilidades, tenía mucho dinero. Y mira lo que pasó. Dice que, volviendo otra vez al capítulo 8 de los Hechos, dice que había venido a adorar a Jerusalén para adorar. En el versículo 28 del capítulo 8 del libro de los Hechos dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, aquí está con mayúscula, así que fue el Espíritu Santo, le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, ¿cómo sabemos que era un hombre de mucho dinero? Lo sabemos porque para conseguir un rollo de la palabra de Dios original de Israel tenían que comprarlo a gran precio. No se le daba a cualquier persona. Solo lo tenían los sacerdotes, lo tenían en la sinagoga, pero no lo tenían gente común. En este caso, por una cuestión, yo creo que también política, porque era un ministro, ¿no? ¿Le vendieron o le regalaron este rollo que él venía leyendo? Era el rollo de un solo libro, el libro de Isaías. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Otra vez Felipe, obediente a la voz de Dios. Yo quiero que ustedes vayan tomando en cuenta este tipo de cosas para aplicarlo a su vida. ¿Estoy siendo yo obediente a Dios cuando Dios me dice algo? Cuando escucho un mensaje que me toca el corazón y me hace ver ciertas cosas que yo necesito hacer o cambiar o empezar a hacer, lo hago. Felipe era un hombre súper obediente. Esto quiere decir que Felipe también tenía una gran comunión con Dios, ¿no? Y dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Ahora, ¿este era un hombre importante, sí o no, el etíope? ¿Era importante? ¿Traía un séquito de gente? Seguramente. Sin embargo, Felipe no solo fue obediente, fue valiente. Porque él se pudo arriesgar, pudo arriesgar su vida, porque los que cuidaban, los guardias de este hombre, no sabían lo que iba a hacer. Podían haber pensado que iba a atentar contra este hombre y lo pudieron haber matado. Pero Dios seguía teniendo el control de todo. Seguía teniendo el control de todo y él no tuvo miedo. Él no tuvo miedo. Y se acercó y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y aquí vemos el corazón del etíope. Aunque era un personaje muy importante, era un ministro, era el principal de Etiopía, recibió la pregunta y con toda humildad respondió: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué es lo más lógico que hubiese respondido un personaje de ese calibre? Sí, está bien. Porque Felipe era un hombre que no parecía de gran alcurnia. Sin embargo, este hombre en su humildad le dijo: pues, en otras palabras, no tengo idea lo que estoy leyendo. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Y qué dice? ¿Le ordenó a Felipe?
Este hombre, al tener ese nivel de importancia, estaba acostumbrado ¿a qué? A mandar. Le hubiese dicho, súbete acá. No. Él le dijo, dice que le rogó a Felipe. Le rogó a Felipe. Esto habla de humildad, hermanos. La humildad, muy importante para entender la voluntad de Dios. Hay que ser humildes. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Ese era el pasaje que iba leyendo. Y dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, otra vez, ¿qué le dijo? Otra vez, ¿qué le dijo? Te ruego que subas, ahora te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Él quería saber, él quería entender, él quería conocer al Dios que había sido tan bueno con él y que venía de adorarlo. Lo quería conocer. Quiero saber. Respondiendo entonces Felipe, versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea que fue la pregunta perfecta para que él pudiese compartir el evangelio con este hombre, ¿no? Esto también habla de que Felipe era un hombre perspicaz, era un hombre sensible a las oportunidades que Dios le daba. Por ejemplo, a veces nosotros estamos con nuestros amigos o compañeros de trabajo o de la universidad o de donde sea y no sabemos cómo hacer para testificarles de Cristo. Y no nos damos cuenta que Dios nos pone muchas oportunidades cuando nuestros amigos nos preguntan, ¿y dónde voy a ir cuando me muera? ¿O qué habrá después de la vida? Todas esas son oportunidades perfectas para que desde esa pregunta, ¿qué hacemos nosotros? Hablamos de Jesús y hablamos de la salvación y de la esperanza. Pero tenemos que ser sensibles, ¿no? No agarrarlo a bibliazos, pero sí ser sensibles, ¿no? Dice, habla de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque hasta ahora el hombre sin Cristo solo tiene malas noticias. Que cuando muera va a ir al infierno, que está condenado por sus pecados, que no hay salvación para él ni en la religión, ni en las obras, ni porque dé dinero, ni porque se porte bien, ni porque haga lo que haga. Eso no le dará salvación. Solamente la persona del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nació de la Virgen María, la más bienaventurada de todas las mujeres. ¿Amén? Sí. Es la única esperanza. Es la buena nueva. Es el evangelio de Dios para el hombre. La buena noticia de que hay salvación, de que hay perdón, de que hay esperanza. Y que es gratis aparte. Y se ve que le predicó todo esto, que este hombre creyó en Cristo Jesús como su Salvador. Y aparte Felipe le habló del bautismo. ¿Cómo sabemos que le habló del bautismo? Aquí no lo dice, pero mira lo que pasa. Dice versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esta pregunta es poderosísima, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es una llamada de atención para la iglesia hoy en día. Este hombre, ¿por qué usó la palabra que impide? ¿Qué creen ustedes?
por los protocolos, ¿ok? Por su estado físico. ¿Qué era él? ¿Y qué era un eunuco? Un hombre castrado. Y estos hombres tenían muchas limitaciones. No los dejaban entrar a ciertos lugares. ¿Y por qué él vino a adorar al Dios de Israel? ¿Sabes por qué? Porque el Dios de Israel no le ponía ninguna limitación. Porque Dios los ama. Y eso nos enseña a nosotros a no ser, ¿cuál es la palabra que podemos usar? Juanito, que no seamos discriminadores. ¿Qué porque se viste de tal manera? En la iglesia muchas personas vienen por una vez y no regresan nunca más. ¿Por qué? Porque los escanearon desde la entrada, ¿verdad? Así, y ven la ropa que trae, los zapatos que trae, las joyas que trae, cómo se peinó. Y se sienten muy mal. La Biblia no nos enseña eso. Jesucristo vino, a ver, pregunta. Jesucristo vino, ya estoy terminando. ¿Jesucristo vino a morir por nuestra ropa? ¿O por nuestros peinados? No. Jesucristo vino a morir por nuestra alma, por nuestra salvación. Y este hombre estaba acostumbrado a que hubiera impedimentos para él. Y cuando llegaron allí al agua, y él se acordó lo que Felipe había hablado con él, del bautismo, le dijo, ¿hay algún impedimento para que yo me bautice? ¿Y qué le dijo Felipe? Felipe dijo, versículo 37, ¿qué le dijo? ¿Cuál era la única condición para ser bautizado? Creer. No me importa si tienes dinero o no tienes dinero, si te vistes bien, si te vistes mal, si eres andrajoso, si eres un pordiosero, si eres un multimillonario, si eres un ministro de economía como era este hombre. No me importa, dice Dios. Lo único que busco de ti es que, otra vez más fuerte, que creas en Cristo. Cuando lleguemos al cielo, ¿no? Los hijos de Dios vamos a tener un pase directo porque Cristo es nuestro pase. Y la gente piensa que Dios le va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste? ¿De qué religión eres? ¿Cuánto diste? No. Dios lo único que va a buscar en nuestro corazón para llevarnos al cielo es la sangre de Jesús. La sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo único que va a buscar en nuestro corazón es al Espíritu Santo que vino a morar cuando creímos. ¿Amén? No hay ningún impedimento, le dijo Felipe. Si crees de qué. Esto es importante también. Porque hay muchas personas, miren, yo le he dicho a personas, cuando me preguntan, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, le digo, estás más o menos como a 20 centímetros de ser salvo, o algunos 30. Y me dice, ¿cómo? No entiendo. Sí, tiene que bajar tu fe de aquí a aquí. ¿Sí me expliqué, hermanos? Tienes que dejar de tener esa fe intelectual. Ah, no, sí, yo creo en Dios. Oh, sí, yo creo en Cristo. Oh, sí, yo creo que... Ajá. Pero ¿cuándo realmente lo hiciste de todo corazón? ¿Cuándo Cristo entró en tu corazón? Eso es lo importante. Por eso Felipe le dice, si crees, y no se quedó allí, le dice, si crees que de todo corazón, bien puedes. Es lo único que Dios pide. ¿Y qué dijo él? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo? Entraron a un río con agua así como este, ¿no? Y allí lo bautizó. ¿Y cuál era el tema de esta predicación? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál título que le puse? El bautismo trae gozo. El bautismo trae gozo. Y este hombre fue bautizado y cuando subieron del agua,
el Espíritu del Señor arpazo. ¿Qué es eso, Patricio? Arpazo es la palabra arrebatamiento en griego, ¿no? Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, desapareció. Y el eunuco no le vio más. Y siguió ¿cómo? Gozoso su camino. ¿Ves que el bautismo trae gozo? Gozoso su camino. ¿Y qué pasó con Felipe? Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. Azoto estaba a varios kilómetros de donde él estaba. Entonces el Señor lo tomó, lo teletransportó a Azoto. Gloria a Dios, ¿verdad? Así va a ser el arrebatamiento cuando venga el Señor Jesús por nosotros. La gran pregunta es, ¿me voy con Él? ¿Sabes quiénes son los que se van a ir con Él? Los que hemos creído, como este hombre. ¿Ves? Por eso que es importante el bautismo, ¿ves? Y se cree, hermanos, se cree que hasta el día de hoy hay no sé cuántas iglesias en Etiopía y los etíopes tienen este pasaje en letras de oro. Porque ese fue el primer misionero. No, la primer misionera fue la reina. Y este fue el primer misionero del Nuevo Testamento. Son las únicas 2 veces que se menciona Etiopía. Y de allí viene. ¿Se dan cuenta lo importante que es discipular personas? Que las personas crean y permanezcan y esas personas le hablen a otras personas y a otras personas y así. O sea, ¿cuál es el objetivo? No se trata de tener una iglesia multitudinaria, no. Se trata de que la gente que cree sea fiel en compartirle a otros. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de este mensaje? Creer. Entonces la gran pregunta es, ¿realmente has creído? ¿No? ¿Hemos creído? Y dice aquí la palabra de Dios que el eunuco no le vio más. Y él, ¿qué dice? Siguió gozoso su camino. Termino con esto. Este hombre, y este es un gran ejemplo para nosotros, ¿sabe cuál es el gran problema que hay muchas veces en las iglesias? Y que la gente se va y que la gente no viene. ¿Sabe por qué? Porque la gente pone la mirada en el hombre. Pone la mirada en el pastor, pone la mirada en los diáconos, en los hermanos de la iglesia, y ya si la persona hizo algo que no le gustó, me voy. No, este hombre puso su mirada ¿en quién? En Cristo Jesús. Y por más que él ya no vio a la persona que lo bautizó y que le predicó el evangelio, él siguió gozoso su camino. Y ese es un gran ejemplo para nosotros, que no estemos mirando a las personas, que nuestra vista esté puesta en Cristo. Porque las personas te van a desilusionar, el pastor te va a desilusionar, los hermanos de la iglesia te pueden desilusionar, Cristo nunca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la mirada tiene que ser en Cristo, no en las personas. Porque si no, nunca vas a tener gozo. Porque siempre va a haber personas que te van a desilusionar. ¿Amén? Bueno, vamos a terminar en una oración. Voy a pedir que todos, por favor, inclinen su rostro en reverencia a Dios, no a mí, en reverencia a Dios. Porque el Señor está aquí en medio de nosotros. Y ahora sí, en unos segundos me gustaría preguntarte, ¿has creído como este eunuco? ¿Has creído como Felipe? Si te tuvieras que morir hoy, ¿irías al cielo con Dios? ¿Has tenido el perdón de tus pecados por causa de la muerte de Cristo porque lo has creído? Si todavía no estás seguro o segura,
esta es una oportunidad para que puedas estar completamente segura o seguro. Para que puedas decir, como el eunuco, creo. Y para que estés seguro que lo vas a ver en el cielo un día. Lo vamos a ver allí. Lo único que te voy a pedir es que tú hagas una oración. Orar significa hablar con Dios. Pero tiene que ser una oración de fe. No es una oración de repetición, es una oración de fe. Como si fueran tus palabras. Has entendido de que sin Cristo solo hay condenación en el infierno. Pero con Cristo hay gozo y hay salvación en el cielo para siempre. Y es gratis. No te estoy pidiendo que cambies de religión ni te hagas fanático de nada. Solo que creas. Y si lo quieres hacer ahorita, si quieres creer ahorita, si nunca antes lo hiciste o no estás seguro, y lo quieres hacer ahorita, bueno, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, que repitas después de mí, en voz alta o con la mente como tú quieras hacerlo, pero hazlo con fe, como si fueran tus palabras. ¿Listo? ¿Lista? Dile así, después de mí, al Señor, en voz alta o con tu mente, como tú quieras, pero hazlo con fe. Dile, Señor Jesús, gracias por amarme tal como soy. Yo reconozco que he pecado contra ti, que merezco la condenación. Pero ahora creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados, dio su sangre por mi culpa y resucitó al tercer día. Y yo lo creo que lo hizo por mí, por mis pecados. Y ahora te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, toda mi culpa, toda mi maldad, porque te acepto como mi Señor y Salvador. Y gracias porque tu sangre preciosa me limpió de todo pecado. Y ahora estás en mi corazón para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si recibiste a Cristo en tu corazón con este mensaje, o si tienes interés de saber más de la Biblia, comunícate con nosotros. Somos la Iglesia Bíblica Agua Viva Mérida, Yucatán, en México. Déjanos un mensaje en nuestra página de Facebook. Búscanos como Iglesia Bíblica Agua Viva Mérida, Yucatán, o al WhatsApp +52 999 501 0897.